La llave del cierre, un podcast del cierre digital. Hola a todos los oyentes y telespectadores de La llave del cierre, el podcast de entrevistas del periódico El Cierre Digital que tenéis a las 10 de la mañana disponible cada lunes en las plataformas de YouTube, Spotify y Podimo. Hoy ha venido a vernos una mujer inspiradora, luchadora, muy fuerte. Hoy ha venido a vernos Estefanía Leis y nos ha contado los duros episodios que sufrió de maltrato y abusos durante su infancia y adolescencia por parte de su madre. Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, la verdad que muy contenta de estar aquí y de que hayáis querido contar conmigo, la verdad. Qué guay, teníamos muchísimas ganas de que vinieras al podcast, a La llave del cierre. Y bueno, como sabes, esto se llama La llave del cierre. Y la primera pregunta que te queríamos hacer, además en tu caso, con todas las experiencias que has vivido, es ¿qué tiene que tener una persona? O sea, ¿cuál es la llave que tiene que tener una persona para llegar a ti? Pues yo te diría que para mí una persona tiene que tener quizás empatía, porque me parece como un valor muy importante, ¿no? A la hora de... Yo creo que una persona con empatía tiene la capacidad de tener esa comprensión y es mucho más fácil, pues quizás luego poder relacionarte con ella a la hora de la comunicación. En tu caso, has dado visibilidad a tu historia a través de las redes sociales, Sí. pero queríamos saber un poquito más acerca de ella. O sea, que si nos puedes contar tu historia, pues cómo has llegado a ser la persona que eres viviendo los episodios que has vivido durante tu infancia. Pues la verdad que es una historia bastante complicada. De hecho, decidí contarla o dar visibilidad, ¿no?, a través de las redes sociales hace bastante poquito, hace unos meses, porque sí que es verdad que considero que, bueno, al final muchas veces, ¿no?, creo que cuando, por ejemplo, venimos quizás pues de una infancia un poquito complicada, ¿no?, donde pues digamos que dentro del entorno familiar pues al final pues hay malos tratos o quizás no tienes una familia no estable, una estabilidad emocional como a lo mejor, por ejemplo, pues otras personas, ¿no? Y sí que es cierto que yo tomé la decisión de quizás dar esa visibilidad a través de las redes, más que nada porque, claro, se dice mucho, ¿no?, que cuando tú, por ejemplo, pues tenemos una amiga o alguien de nuestro entorno, ¿no?, que al final nos importa y está pues a lo mejor en una relación tóxica, ya sea una amistad, ya sea una pareja, rápidamente le decimos que ahí no es, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego, por ejemplo, cuando se trata de la familia, como que cambia un poco, ¿no? Como que decimos que la familia es lo primero, que seguramente que no lo hayan hecho con malas intenciones, como que pues perdónales, ¿no? O que al final como que tu familia siempre va a estar ahí. Y al final es como que, claro, realmente hay muchísimas personas y también pues que incluso a mí, a raíz de yo haber contado mi historia, claro, hay mucha gente que me ha empezado a hablar, que me ha empezado a contar un poco su experiencia y la verdad que me han comentado un poco lo mismo, ¿no? Esa sensación de que tienes que callar, de que tienes que quizás pues reprimirte, ¿no? Y con todo lo que conlleva, porque al final llevas como una mochila a tus espaldas que te va acompañando y te va condicionando durante toda tu vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo ahora actualmente también, pues es algo que también estoy trabajando junto con tema de terapia y así, que me parece súper importante todo lo relacionado con el tema de la salud mental. Y también como estoy trabajando pues esas heridas emocionales, esas heridas de la infancia, pues es como que estoy haciendo mi proceso y a la vez como que también lo estoy trasladando, ¿no?, en las redes, pues de una forma donde también me ayuda a mí, porque también es algo que a mí me está ayudando y también pues esa forma de un poco ayudar a los demás, ¿no? Tú has hablado de heridas en la infancia, porque tú sufriste maltrato por parte de tu madre. Sí. O sea, de tu figura materna. O sea, Sí, tu sí. madre realmente ejercía un maltrato muy heavy Sí, sí. hacia ti. Sí, bueno, tanto por parte de mi madre como por parte de mi abuela De tu materna. abuela materna O sea, también. en general fue un poco esa inestabilidad de familia materna, vamos a decirlo así. ¿Cómo te sentías realmente? O sea, porque tú hablas de mordidas, tú hablas de que te pegaba, o sea, ¿cómo te sentías? Sí, a ver, yo la verdad que cuando comenzó todo eso era muy bebé, era muy pequeña, ¿no? Porque, claro, empezó de los 0 a los 2 años. Y algo que, por ejemplo, he descubierto que no tenía ni idea, es que cuando somos tan pequeños sí que es verdad que nos cuesta mucho tener esos recuerdos, ¿no? Porque nos cuesta mucho recordar cuando teníamos 1 año o tener 2 años, ¿no? Porque lógicamente tampoco tenemos el cerebro desarrollado igual que cuando somos adultos, pero sí que es verdad que algo que he aprendido es que el cuerpo sí que recuerda. Y algo que a mí me sucede ahora que también estoy como abriendo esas heridas, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que las guardamos en cajones, seguimos haciendo nuestra vida, ¿no? Pero de alguna forma como que muchas veces pasa que hay gente que cae en el mismo patrón una y otra vez, y eso es por algo, ¿no? Y es un poco lo que me estaba pasando y condicionando. Y me di cuenta de que el cuerpo sí que recuerda y situaciones que a lo mejor para otras personas son normales, como ciertos gestos, a mí mi cuerpo me reacciona, ¿no? Y es esa reacción que tengo de ese recuerdo
de cuando, pues lógicamente, sufrí esos malos tratos, ¿no? Has comentado que tú empezaste a sufrir malos tratos siendo un bebé. Sí, claro, al final, desde el primer momento en el que, porque ya desde ahí no era una persona quizás estable, ¿no? O equilibrada como para, pues, si realmente no se podía cuidar ni de ella misma, difícilmente iba a poder, pues, responsabilizarse de un bebé. ¿Por qué decías que no se podía cuidar de ella misma? Yo creo que porque al final, pues digamos que no llevaba una vida estable, ¿no? Entonces, si tú misma no llevas una vida estable, no eres responsable de ti misma, tienes, digamos que un trastorno emocional, ¿no? A la hora de luego, pues responsabilizarte de una vida y además un bebé, que es totalmente... Que necesita unos cuidados muy estrictos, claro. Es que es totalmente vulnerable, entonces difícilmente, ¿no? Va a poder ser atendido. Has comentado que después de sufrir los malos tratos por parte de tu madre, de que a tu padre le dio un infarto, o sea, tu abuela empieza a maltratarte también, tu abuela materna. Sí, porque justamente, bueno, cuando ya pues, le decidieron quitar la custodia a mi madre y así, sí que es verdad que luego pues mis abuelos paternos, que al final es con los que yo también pues he pasado el resto de mi infancia, adolescencia, pero hasta que eso pasó, justamente eso, a mi abuelo también bueno, sufrió un infarto en ese momento, también murió mi padre, y entonces pues en ese momento no me podían acoger. Y les comentaron a mi familia materna que a ver si querían acogerme ellos. Y justamente ahí mi abuela dijo que no quería saber nada de mí, que no quería cuidarme. Y lo curioso es que luego, cuando yo ya estaba viviendo con mis abuelos paternos, sí que es verdad que, claro, un día, pues a la salida del colegio, que iba mi abuelo tranquilamente a buscarme, de esto ya tengo yo más recuerdos porque ya iba al colegio y demás, pues vinieron mis abuelos maternos. A secuestrarte, que lo dices en redes. Sí, eso es. Y claro, ahí pues me llevaron. Claro, al final estamos hablando de que por aquel entonces directamente tú decías que es tu familia y tampoco los profesores iban, ¿no? Como claro, pues lo creían y ya está. Ahora igual sí que hay un poco más de control, pero hace 30 años no. Claro, por aquel entonces no. Y claro, me llevaron allí a... Bueno, mi abuelo, como era guardia civil, vivían en las viviendas que hay dentro del cuartel. Claro, hay mucha más protección. En Vitoria. Sí, eso es, en Vitoria. ¿Y qué pasa? Pues que al final, claro, cuando mi abuelo llega al colegio y ve que al final pues no estoy, ¿no? Pues las primeras personas que pensaron fue en ellos, ¿no? Porque al final había muchos conflictos entre una familia y la otra, ¿no? Y al ir allí, claro, se vieron un poco en la tesitura de que no podían entrar, porque la Guardia Civil, además también aprovechándose, ¿no? de esa autoridad, pues decidieron que no les iban a acceder, no les iban a dar el paso, ¿no? Y la verdad que entre una cosa y otra, trámites y todo, estuve allí casi unos 5 o 6 meses, hasta que incluso tuvo que ir un juez a dar la orden de salida, o sea que hubo bastantes trámites y mis abuelos tuvieron que movilizar bastante, y luego que además ese tipo de situaciones que deberían de ser mucho más rápidas, ¿no? Pero todo lo contrario, por lo menos por aquel entonces eran bastante... Tu abuela materna, o sea, te maltrataba. ¿Realmente cómo te sentías? Porque después del infierno de haber vivido con tu madre, o sea, ahora tu abuela... Sí. Terrible. A ver, la verdad que sí que es verdad que aprendí porque al final tenía que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y sí que es cierto que aprendí pues a algo tan básico que es expresar nuestras emociones, ¿no? Que al final sí que es verdad que hoy en día se le da mucha importancia, ¿no? A la validación, a cuando una persona te empieza a invalidar y automáticamente, ¿no? Le decimos que tiene actitudes tóxicas, que ahí no es, ¿no? Y lo que comentaba con la familia, pues como que se permite más, ¿no? Hay como mucha más permisibilidad, yo creo. Y yo recuerdo pues como yo me expresaba como niña, pues llorando al final de la forma básica que tenemos cuando somos niños, y claro, cuanto más lloraba peor era, porque más se enfadaba esa persona, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tuve que aprender pues a reprimirme, ¿no? A hacer el esfuerzo de guardármelo todo para mí. Y que me está sucediendo en la actualidad, pues que durante muchos años, ¿no? Pues en general a la hora de relacionarme, ¿no? Con otras personas, amistades, parejas y demás, me ha pasado eso mismo, que he tendido a, pues a lo mejor yo misma, ¿no? Reprimirme, a cargar con todo, y claro, eso te condiciona muchísimo, porque pues puede pasar de que te invaliden, de que digamos que se aprovechen un poco, ¿no? De esa vulnerabilidad o de tu situación, sabiendo que eres una persona que tiendes a callar, que tiendes a no saber poner límites también, porque al final tienes miedo, porque yo tengo asociado, ¿no? Que mostrar mis emociones es un castigo, se van a enfadar conmigo, ¿no? Por mostrar cómo yo realmente me siento. Cuando no es así, y realmente lo que recomiendan es expresarlas. Totalmente. Estefanía, otro de los episodios que tú tratas en redes es tu ingreso en un orfanato. Sí. Siendo una niña. Sí. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, de eso sí que es verdad que no tengo tantos recuerdos, estuve poquito tiempo, porque sí que es verdad que fue justamente en el periodo en el que a mi abuelo le da un infarto, no me pueden acoger mis abuelos paternos, mis abuelos maternos tampoco, entonces servicios sociales pues no tiene otra opción, ¿no?, que decir, vale, pues un centro de menores, un orfanato, ¿no? Y allí estuve unas semanas, un mesecito, o sea, al final hasta que mi abuelo se recuperó y rápidamente me llevaron. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, sí que es verdad que, claro, mientras que por lo menos estás en ese centro, por lo menos estás protegida, ¿no? Porque Claro. sales un poco de ese maltrato, entonces, aunque no sea el mejor lugar para que un niño pueda crecer y demás, pero bueno, para mí yo creo que también fue una pequeña salvación, porque al final pues sé que ahí no hay peligro, hay más niños, hay más niñas también de mi edad, hay cuidadores, entonces sí que es verdad que para mí yo creo que fue más bien un alivio y una salvación que todo lo contrario. Has hablado de que en tu vida está presente la figura de los servicios sociales. Nosotros los tenemos muy asociados a películas, a series, pero ¿cómo concebiste tú que hubiera una figura que estuviera pendiente de la interacción familiar que tú pues, mantenías con tus padres, con tu madre, con tus abuelos? Sí, pues la verdad que como lo tengo desde bien pequeña, yo creo que lo he tendido a normalizar bastante. De hecho, me han acompañado hasta mis 22 años. Entonces, claro, es como que tengo muchísimos recuerdos, muchísimos momentos y además que también pues, se han preocupado mucho desde el primer momento. Desde bien pequeña yo recuerdo que pues, tenía que ir pues, al ayuntamiento y demás justamente de Vitoria pues a hacer terapia o recuerdo que me hacían diferentes actividades o diferentes testes psicológicos también pues, para ver hasta qué punto, ¿no?, me había afectado a nivel trauma, ¿no? Y también pues, ir detectando pues, si tenía algún problema a la hora de relacionarme y así. Entonces, es como que siempre me han llevado... sí que es verdad que he sido muy independiente, es decir, tampoco se han entrometido en mi vida personal, o sea, he hecho mi vida con mis abuelos, pero sí que es cierto que digamos que tenía pues, visitas periódicas, ¿no?, sobre todo cuando era más pequeña. Luego ya, a medida de que fui creciendo, como que se fueron un poco más alargando en el tiempo, ¿no? Pero la verdad que también me ha dado como más posibilidades, porque también incluso pues, se preocupaban pues, a la hora de que yo me relacionara con personas o, por ejemplo, igual me informaba más de cosas como tema de voluntariados y cosas así, que también he experimentado, ¿no? Entonces, la verdad que para mí yo creo que ha sido algo como... Lo he visto como algo normal, ¿no? Sé que la gente... Sí, le puede extrañar. Pasa, por eso nos pasa, porque realmente nosotras era algo que te queríamos preguntar más que nada, porque los servicios sociales obviamente están presentes en familias que han sufrido desestructuración o no es una familia, ¿cómo decirlo?, convencional como nosotras lo entendemos. Entonces era una pregunta que te queríamos formular. Sí, por eso sé que para muchas personas no es normal, ¿no? Porque al final, claro, es algo que pasa cuando algo sucede de forma extraña en un caso, en un entorno familiar. Sí. Has comentado antes que lo que te ha pasado en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, te ha marcado a la hora de establecer ahora mismo relaciones con otras personas o vínculos. Entonces, ¿qué trascendencia, por ejemplo, a la hora de empezar una relación con una pareja, una relación de amistad, ha tenido esos traumas que tú has vivido durante muchísimos años? A ver, sí que es verdad que he tenido suerte de que, y por suerte digo, porque al final han llegado a mí personas que tampoco han tenido malas intenciones, porque claro, con mis heridas emocionales, si además llegan esas personas externas, amistades, parejas, que encima vienen con malas intenciones, hubiera sido muchísimo peor, porque yo tengo esa tendencia a desconfiar de las personas, que te puedan hacer daño, ¿no? Totalmente. Claro. Tengo como un muro de protección, ¿no? Como cuando te creas tu propio muro de protección, que sí que es verdad que, claro, ahora trabajándolo en terapia me doy cuenta de que al final, digamos que todos tenemos, ¿no?, esa niña interior, ese niño interior, y es como que mi niña interior tiene mucho peso, porque claro, ha sufrido tanto que digamos que tiene como mucho miedo. Entonces esa estructura que me la creé yo por mera supervivencia, pues me ha salvado en muchísimos momentos de mi vida, pero ahora en mi edad adulta, claro, me condiciona. Entonces estoy trabajando esa parte donde, bueno, pues yo desde mi parte adulta, ¿no?, pues digamos que tengo que también transmitir esa seguridad y esa calma, ¿no?, a esa niña de que ya no va a pasar nada, de que ya no está sola, ¿no?, y de que ahora pues estoy yo, ¿no?, para aportarle esa seguridad que no tuvimos en su momento. Entonces sí que es verdad que a la hora de relacionarme he tenido bastante suerte, pero sí que es cierto que a lo mejor he tenido momentos puntuales donde me ha sentado algo mal y me he callado, no me he atrevido a decirlo por el simple hecho de yo pensar que esa persona se iba a enfadar conmigo, que las consecuencias iban a ser peores si yo transmitía lo que sentía, que es todo lo contrario, ¿no? Además, si la otra persona se molesta por algo que a mí me ha molestado, es su responsabilidad, ya no forma parte de mí, ¿no?
pero eso me ha pasado. A la hora de poner límites, pues a lo mejor no he tenido esa capacidad o esa seguridad en mí, ¿no? Y digamos que ahora como que estoy trabajando más esa parte, aprender también a conectarme, eso también conlleva mucho dolor, porque es abrir cajones que han estado cerrados durante muchos años. Muchísimos. Has dicho que sigues yendo a terapia. Sí, sí, ¿Has actualmente. necesitado ayuda psicológica para superar esas heridas emocionales? Sí. Y a mí me gustaría que contaras los beneficios, porque hay mucha gente que no tira de la figura de un psicoterapeuta para sanar esas heridas emocionales. Lo reprime todo para adentro. Sí. Entonces me gustaría que hablaras de tu experiencia necesitando ayuda psicológica. A ver, la verdad que... O sea, ¿qué le diría a una persona quizás, no? Para... Sí. Pues yo la verdad que lo que le diría, ¿no? Es que muchas veces quizás pues no buscamos ayuda, ¿no? De forma externa, porque a lo mejor como que nos han condicionado, que a lo mejor también nos han dicho muchas veces que tires hacia adelante tú sola, que venga, tú puedes con todo, ¿no? Como esa autoexigencia, ¿no? Como esa exigencia que muchas veces también nos marca la sociedad, pero que luego tan dañina es, ¿no? Y que no pasa nada por pedir ayuda, que no te hace menos persona, al contrario, yo creo que la vulnerabilidad es una fortaleza, no es una debilidad, porque al final es abrirte y mostrarte tal cual tú eres, ¿no? O sea, tu esencia, y eso también es lo que te hace conectar con las personas. Entonces, al final yo le diría que no tenga miedo a la hora de pedir ayuda, siempre y cuando, porque sí que es verdad que también el tema de la salud mental hay mucha gente que tampoco se lo puede permitir, eso es cierto, ¿no? Pero dentro de poder permitírtelo, que no tenga ningún tipo de miedo de qué van a decir, que también muchas veces no hay gente que sí que es verdad que yo creo que con el tema de la salud mental y la terapia cada vez hay menos tabú, o sea, es decir, que antes era como un tema como, uy, vas al psicólogo, ¿no? Sí, estás, o sea, hablando mal y pronto, Sí. vas al psicólogo sinónimo de estar loco. Sí, hablando sí, mal y pronto, totalmente. ahora no es, ¿eh? No, ahora ya no es. se está como incluso romantizando un poco, ¿no? Sí, Como que sí, se sí. está llevando a esa parte más positiva, que me parece súper bien, porque sí que es verdad que yo creo que es necesario, igual que al final vamos a un médico, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de dolor físico, ¿por qué no vamos a ir también pues, a un médico que nos pueda ayudar, ¿no? A nivel psicológico? Y que además el tema de las heridas de la infancia, ¿no? Que todos tenemos, porque al final, aunque no hayamos tenido quizás una infancia traumática, pero sí que es cierto que de alguna forma, ¿no? Hemos tenido diferentes experiencias y eso nos ha marcado. Y no significa que eso te defina ni que seas tú siendo tú yo adulta, simplemente pues, esa niña o ese niño que pues, lo hizo de la mejor forma que supo, ¿no? Entonces sí que es verdad que, claro, las heridas nos condicionan para todo, porque hay mucha gente que incluso le pasa, que tiene una pareja y vuelve a tener otra y dice, joder, ¿por qué a mí siempre me tocan las peores? Claro. Y a lo mejor no es que te toquen las peores, a lo mejor es que algo te está intentando decir, ¿no? Es un espejo y a lo mejor te está diciendo que hay algo ahí que trabajar, ¿no? Y mucha gente como que tiene que caer una y otra vez para darse cuenta de que hay algo aquí dentro que hay que revisar y que... Claro. Estefanía, ¿a ti alguna vez te han dicho que eres más madura, o sea, has sido más madura para la edad que tienes? Sobre todo en la adolescencia. Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que durante su adolescencia, su juventud, ha vivido una serie de traumas y eso le han condicionado y de hecho mucha gente le decía, joder, es que eres más madura que la gente de tu edad. O sea, ese tipo de traumas a muchas personas le hacen madurar de forma prematura, temprana. ¿A ti te lo han dicho alguna vez? Sí, yo creo que sí, o que me han llegado a decir incluso como que tengo como quizás esa capacidad, ¿no? de ponerme en el lugar del otro. Por eso, claro, y para mí es un valor muy importante. Porque la sí empatía, que lo has dicho al principio. Sí, porque yo creo que hay como mucho egoísmo en general en la sociedad. La gente va como en el piloto automático, yo voy a lo mío y no miramos al de al lado, ¿no? Y si lo miramos muchas veces es para juzgarlo, Claro. o para criticarlo, para sacarle algún fallo, pero no como para... Tenemos muchos prejuicios hoy en día. Totalmente. Y yo creo que al final eso es importante, ¿no? Y sí que me han llegado a decir un poco pues esa capacidad, ¿no? Porque claro, sí que es verdad que como niña a mí me ha tocado quizás hacer cosas que es que no me tocaban, que es que al final eran responsabilidades que eran de una persona adulta y yo he tenido que desarrollarme mentalmente y desarrollar una mente y una capacidad que por un lado está muy bien porque maduras antes o te aporta más esa estabilidad y claro, a la hora de luego pues buscarte un poco, ¿no? La vida y saber un poco lo que quieres y no tener tanto miedo, pues está muy bien. Pero por otro lado, te has perdido muchas cosas, has dejado quizás más de esa parte de disfrutar, de ser niña, ¿no? En general, de disfrutar de tu infancia. Claro. Jolín. Estefanía, ¿qué es para ti la familia? Porque en relación a esto, yo tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta porque hoy en día la familia
se asocia a lazos de sangre, pero muchas veces Sí. esos lazos de sangre son tóxicos. Sí, O sea, totalmente. y por eso hay un dicho popular que dice: la familia es la que te toca y los amigos son la familia que tú eliges. Entonces, Sí. ¿qué es para ti la familia? Pues la verdad que para mí la familia, como tú bien dices, yo creo que no es... puede ser la que te toca, por supuesto, y hay gente que tiene esa fortuna Y esa suerte, claro. y es totalmente afortunada, pero luego hay otras personas que es que no. Entonces yo creo que muchas veces se manda un mensaje equivocado, porque cuando dicen no que la familia es lo primero, en realidad se están refiriendo a esa familia de sangre. Claro, ¿qué pasa con todas esas víctimas, con todos esos niños y niñas que a lo mejor no tienen esa familia tan agradable, ¿no? Y cuando te dicen, es que es tu madre, es que es tu padre, es que son tus abuelos, que tienes que quererlos, pero ¿cómo voy a querer yo a una persona que es mi maltratadora, que es mi maltratador? Claro, o que en muchos casos niños que sufren abusos por parte de sus padres. Totalmente. O niños que han sido abandonados, porque, jolín, las noticias es que un niño Sí, sí, abandonado sí. en un contenedor, un bebé, o sea, Sí. un niño que ha sido abusado por su padre, es que realmente es lo que tú dices, ¿cómo vas a querer a una persona? Entonces, ¿qué es para ti la familia en definitiva? Pues al final yo creo que es ese grupo de personas, ¿no? O tampoco tienen por qué ser un grupo, es que puede ser simplemente una persona, o incluso tú misma, ¿no? Tú misma sentirte, ¿no? Y tener ese amor propio de acompañarte, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí tampoco, yo la familia no la represento como un grupo grande de personas, sino más bien pues como una compañía, ¿no? Que te aporte pues esa seguridad, esa tranquilidad, esa estabilidad y que sea mutuo, ¿no? Que sea recíproco, pero que no tiene por qué ser esa familia que te toca, que es que perfectamente puede ser una amistad, puede ser una amiga, puede ser una pareja, o sea, al final es como tener luego esa capacidad, ¿no? Cuando tú ya eres más adulta, de tú tomar la decisión, de tú decidir quién quieres que forme parte de quizás ese círculo más íntimo, más profundo, ¿no? Pero yo creo que para considerar a alguien familia tiene que haber respeto, tiene que haber confianza, tiene que haber esa seguridad, ¿no? Entonces, es que me dejas muerta, o sea, es la primera vez que me pasa. Es un gustazo escucharte, tío. Esto, qué bueno. Bueno, pues Estefanía, o sea, con todo esto que me has contado, claro, es que es súper inspiracional. O sea, de verdad es la primera vez que me pasa que me has dejado como un poco sin palabras. Vamos a dar paso a una nueva sección que hemos hecho para esta segunda temporada de La Llave del Cierre. Vale. Entonces, yo te voy a decir 4 palabras y tú me tienes que contestar con una. Por ejemplo, Vale. si tú me dices bolso, yo te digo moda. Entonces, Vale. la primera que te voy a decir es familia. Vale. Resiliencia. La siguiente es madre. Dolor. Hostia. La tercera es orfanato. Calma. Y la cuarta es abandono. Heridas. Joder. Qué fuerte. La otra pregunta que te quiero hacer, que es otra de las secciones que hemos hecho esta segunda temporada, es como una pregunta definitiva. Entonces queremos que te mojes un poquito. Y es que con todos los casos de abusos, no solo sexuales en menores, sino casos de maltratos como el que viviste tú, ¿tú crees que las instituciones, o en este caso el Gobierno de España, le está dando la suficiente visibilidad, está realizando campañas de prevención para que no se produzcan más casos o para que disminuya ese número de casos, que en España son muchos? A ver, yo por experiencia y un poco también por lo que me cuentan a través de las redes, ¿no? Porque sí que es verdad que a raíz de también yo pues contar mi historia, hay muchísimas personas que me han hablado, ¿no? Incluso de situaciones actuales que conocen de personas y así, de niños. Y yo creo que quizás no se le está dando la atención o no se le está poniendo la mirada suficiente. Igual hay otro tipo de maltratos, ¿no? Como pues la violencia de género y demás, que está como mucho más visible. O la violencia vicaria, ¿no? Que en este caso entran en juego los menores Sí. o los padres que matan a sus hijos y tal. Pero por eso te preguntaba Sí. que si están realizando suficientes campañas de prevención, le están dando la visibilidad que realmente necesita esta problemática. Yo creo que no, pero porque yo creo que directamente hay un problema en la sociedad de falta de visibilidad en la familia. Yo creo que la familia se tiende a tapar mucho, ¿no? De hecho, el otro día una chica me dijo que su familia le había dicho, todo lo de la familia se queda en casa. Efectivamente, no se muestra. No se muestra. Y en muchos casos hay familias que pretenden o reflejan ser idílicas. Sí. Cuando tú estás dentro, luego ves... agüita, cuidado. Sí, por eso como que los problemas se quedan en Sí. casa, ¿no? Como que no vayas hablando Claro. mal de la familia, que qué mal vamos a quedar Claro. o qué van
van a pensar de nosotros? Claro. Y es como, madre mía, si se abriese un poco, ¿no?, ese melón, y se viese un poco todo lo que hay dentro de cada familia, y muchas veces el que te sientes como en la obligación, incluso hay gente, de ir a una comida que es que en realidad no te apetece para nada, pero te ves como en esa obligación de ir, ¿no? Y en realidad cuando luego eso no pasa con las amistades o con otro tipo de relaciones. Si a mí no me apetece... ¿Por qué tengo que ir si es mi familia? O a lo mejor tengo que tener relación con una persona de mi familia que realmente no se preocupa por mí y no le importa nada de lo que hago. Y te lo imponen porque, como tú bien dices, es la familia. Pues, Estefanía, ha sido un gustazo tenerte aquí, escucharte, tu historia. Ha sido un gustazo y esperamos que todo te vaya genial, y muchísimas gracias por venir a La Llave del Cierre. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que tenéis disponible un nuevo episodio del podcast La Llave del Cierre cada lunes a las 10 de la mañana en las plataformas de YouTube, Spotify y Podimo. ¡Adiós, llaveros!